El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor de la Universidad del SEMA. Están con nosotros hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es investigadora del Instituto Cato, Fellow en Estudios Latinoamericanos, y también Ian Vázquez, que es el vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y además nos acompaña hoy Daniel Pereira, desde Mendoza, Argentina, que es el titular de la Cátedra Alberdi, un espacio en Mendoza precisamente de difusión y producción de ideas liberales, sobre todo basadas en el prócer, ¿no?, argentino Juan Bautista Alberdi, justamente. Daniel, a quien conocemos perdón, a quien conocemos en Argentina como el Chiqui Pereira. Cuando Gabriela me decía, vamos a hablar con Daniel Pereira, yo me quedé pensando, ¿quién será Daniel Pereira? Después dije, el Chiqui Pereira, claro. Chiqui, bienvenido. El Chiqui es autor de Alberdi, La Indómita Luz, un libro que está precisamente saliendo a la luz ahora con el prólogo del presidente argentino Javier Milei. Y entonces la pregunta con la que podemos empezar, si te parece, Daniel, es, dado que hay mucho escrito sobre Alberdi, hay muchos historiadores, abogados, periodistas a los que podríamos consultar. Sin embargo, estamos hablando con vos. Y entonces la pregunta que yo te hago a vos es, ¿por qué? ¿De qué se trata tu libro? ¿Y qué es lo nuevo que nos estás presentando acerca de esta figura tan importante en la historia argentina y americana, ¿no?, que fue Juan Bautista Alberdi? Bueno, hola Gabriela, Marcos y Jan. Bueno, la pregunta es evidente, el error de hablar conmigo y no con los historiadores de Alberdi, ¿no? Pero te diría lo siguiente, soy un admirador de la obra de Alberdi. La cátedra Alberdi se llama así porque Alberdi realizó la constitución de la provincia de Mendoza en el año 1854. Y este libro es producto, te diría, de haber leído mucho sobre Alberti, tal cual vos dijiste, hay muchísimos autores. Yo debo tener alrededor de 70 libros, todos buenísimos, siempre rescato tres que me parecen los más destacados. El primero, Alberti y su tiempo, de Meyer, Jorge Meyer. El otro, Vida de un ausente, de García Hamilton, el tucumano. Y también un libro poco leído que es Alberdi, periodista en Chile, de una autora argentina. Eh, este libro mío es algo así como una especie de miscelánea, de una introducción a toda la obra de Alberdi. Como vos sabés, Alberdi tiene 24 tomos. Hemos hecho una selección de todos esos tomos al efecto de tener una idea de toda la obra, y que tiene además una gran cantidad de aforismos, de textos distintos, alrededor de 260 textos, testimonios, alrededor de 40 testimonios de personas muy destacadas, presidentes, expresidentes, intelectuales, historiadores, y también algo que me parece crucial, que es las ideas de Alberdi en acción. ¿Qué pasó con la Argentina cuando se aplicaron las ideas de Alberdi? Y termino con esto que es muy, muy trascendente, que contamos con el prólogo, como vos dijiste, del presidente Milei, y también de Alberto Venegas Lynch, a quien le dedicamos el libro, y que ha tenido la generosidad de darnos un escrito acerca de los orígenes del pensamiento de Alberdi. Termino diciendo que gracias a Javier Milei, hoy es posible que muchos intelectuales, historiadores, periodistas hablen de la obra de Alberdi, cosa inédita porque es, como vos dijiste, un prócer, y yo agrego un prócer olvidado. Podría Tenemos seguir, pero... Sí, tenemos muchos temas. En tu respuesta condensada creo que podemos abrir miles de temas que los vamos a hacer, porque este Perfecto. episodio va a ser efectivamente sobre Alberdi. Y una de las preguntas que me surgen a mí es, porque en tu libro vos presentás muchas facetas de Alberdi, ¿no? Alberdi como revolucionario, Alberdi como jurista, Alberdi como polemista, como periodista, como economista, como pacifista, etcétera, etcétera, como americanista incluso, ¿no? Y entonces, Músico también. músico también, Claro. claro, por supuesto. Entonces la pregunta que me surge es si es posible jerarquizar una lista así, ¿no? Si hay algo en lo que Alberdi, de todos los aportes que hizo, de todas las contribuciones que hizo, si hay alguna que sea
la más importante o algún aspecto en el que Alberdi sea mucho más importante que en los otros? Desde tu punto de vista, Daniel. Bueno, es subjetivo, ¿no? Pero creo, desde el punto de vista de la obra, de la incidencia en la República, sin duda las bases, en primer lugar, y en segundo término, su acción como diplomático. Alberdi evitó la secesión de la provincia de Buenos Aires, que luego se unió al país, como vos sabés, en la reforma del 60. Esto para mí es lo más icónico, lo más importante. Eh, a veces es difícil transmitir de por qué es el padre de la organización. No solo porque escribió un libro extraordinario, que fue Las Bases, que hay un poco lo de la luz hacia los constituyentes que posibilitó tener una constitución. Pero si vos sacás la cuenta desde 1810 hasta 1853, todo ese tiempo, la Argentina no existió como país, era simplemente como bien decía Alberdi, lo escribió en el año 39 en Montevideo, era una asociación tácita e implícita a la cual le faltaba para formarse una constitución y un gobierno nacional. Casi te diría que no existía. Esa es la importancia de Alberdi. Para mí, siempre lo pongo, si pudiera ser un podio de próceres, estaría junto con Belgrano y San Martín, siendo él el único argentino. Nació, como vos sabés, con la Revolución de Mayo. Vino con su generación, para no ponerlo en cabeza de Alberdi, porque Alberdi era humilde en este sentido, sus ideas eran la de todos, fue el que organizó el país, el que terminó la obra que comenzó en mayo. Daniel, qué bueno que mencionas a San Martín. Yo estaba revisando superficialmente lo que tú has escrito, porque todavía no tengo acceso a tu libro, pero estaba viendo los artículos en Memo. En uno de ellos hablas de una viñeta muy interesante, que es cuando el joven Alberdi conoce a San Martín en Francia. Sí, Y me claro. gustaría que nos comentes un poco de eso. Bueno, él viajó, se fue de Montevideo a Europa con un amigo de él, que se llamaba Juan María Gutiérrez, y estando en Francia, en París, con otro amigo que se llamaba Guerrico, de pronto aparece San Martín y grita este amigo Guerrito, el general San Martín. Y él lo ve y, como dice, se súper emociona porque está viendo a alguien icónico, ¿no? El libertador de la Argentina, muy, muy importante. Y creo que no hay muchos escritos donde describe cómo era San Martín. Él le tenía un gran afecto y bueno, lo describe y señala todo lo que hizo, la gloria que significaba esa persona. Y bueno, después se escribió con él, siguió, tiene una vida relacionada también con San Martín. Era un admirador de San Martín. ¿Sí? Si uno se preguntaría de qué se debe acordar eh, Alberdi, o sea, cuando uno piensa Alberdi, ¿qué es lo que más contribuyó? Creo que la mayoría de la gente que sabe algo de Alberdi diría, él fue el autor de la Constitución de Argentina en Ujú. 1853. Tú mencionaste las bases, pero la mayoría de nuestra audiencia no sabe a qué te estás refiriendo. ¿Por qué no nos das un poco de contexto de por qué fue Alberdi quien fue el autor de la Constitución? Y además dinos un poco acerca de la Constitución, qué ideas contenía para tener tanto impacto en Argentina. Bueno, excelente pregunta, ¿no? Porque el contexto es muy importante. Alberdi era un exiliado, como muchos otros argentinos, en la época del dictador Rosas, y estaba viviendo en Viña del Mar, en Chile, más concretamente en Valparaíso. Y cuando se enteran, viajaba a Lima, mira, tiene que ver con vos, viajó a Lima con un amigo en enero del 52 y cuando regresa, Urquiza ya había ocurrido la batalla de Caseros, habían derrocado a Rosas, y este amigo, Juan María Gutiérrez, le dice, escribí sobre eso para ver si podemos tener alguna constitución. Y él escribe muy rápidamente, dice que ese escrito fue hecho muy veloz, pero pensado con reposo, que es ni más ni menos con lo que había escrito hace mucho tiempo esa generación del 37, donde ya venían viendo la importancia de tener una constitución. Y ese es el libro de las bases, que él en otro escrito dice, esta debiera haberse llamado en lugar de base para la República Argentina, para la organización de la República Argentina, un libro de libertad, de orden y de un camino hacia la prosperidad.
no le puse así, dice Alberdi, para no sonar grandilocuente, hice algo menos general. Bueno, ese libro contiene, y esto es importante acerca de lo que les dije recién, de que pasó mucho tiempo desde la Revolución de Mayo hasta la Argentina organizada. Ese libro contiene el estudio de muchas constituciones, la mayoría de América Latina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, también de California. Un estudio minucioso que en su segunda edición Alberdi va a realizar un esbozo de constitución que tiene 107 artículos, al igual que la constitución que es sancionada un año después de que Alberdi hace las bases. ¿Qué contiene, y en palabras de Alberdi, qué es la constitución? Él dice, la constitución argentina es la revolución liberal en América Latina. Ese es más o menos el contexto de lo que él dice. Es un poco cómico en este libro cuando él califica, no recuerdo exactamente cuáles constituciones, pero da su sanción al final diciendo esta constitución parece diseñada para el fracaso o parece diseñada para la miseria. Es decir, como que da unas conclusiones así lapidarias cuando va comentando. Yo le quería Sí, sí. preguntar sobre los pensadores más conocidos digamos, de la fundación, cerca de la fecha de la fundación de la República Argentina. ¿Qué diferencia se ve, por ejemplo, entre el pensamiento de Sarmiento y de Alberdi? Bueno, tienen varias diferencias, pero la primera te diría que ambos son enormes, enormes estadistas, digamos, de la Argentina, pero yo diría que la diferencia más importante es la visión política acerca de lo que ocurrió luego de la caída de Rosas, donde Alberdi va a formar con una serie de gente un club que se llama Club Constitucional o Club de los Paraísos, donde van a apoyar a Urquiza, y Sarmiento se va a distanciar y va a armar un club que se llama Club Argentino en Santiago de Chile, contrario a Urquiza o a favor de la provincia de Buenos Aires. Primera diferencia política muy importante. Y van a tener un encono a través de los escritos. Uno va a escribir las cartas quillotanas, que lo va a hacer en Quillota, Chile, y el otro va a escribir las 101. Se peleaban por carta, ¿no? Esta es una diferencia importante. Y déjame muy buena la pregunta, algo que muy desconocido también acerca de la educación. Eran distintos en el manejo de la educación. Alberti, bueno, obviamente fue el que puso en la Constitución el derecho de enseñar a aprender, pero Alberti distinguía educación de instrucción como dos cosas distintas. Por eso, para Alberti era muy importante la inmigración, porque junto con la inmigración venía gente educada. ¿En qué? En esos valores de la libertad, de la propiedad, etcétera, etcétera. No sé Daniel, si respondes. sí, quería volver a la cuestión de la Constitución argentina en relación a la pregunta de Ian sobre las bases. Entiendo que Sí. no sos abogado, pero sí un buen conocedor de Alberdi y de la Constitución alberdiana, y sos un argentino del siglo XXI, entonces conocés la Constitución también de 1994 que tiene Argentina. Quería preguntarte cómo te parece que ha evolucionado la Constitución argentina en base a las ideas de Alberdi. Si es ahora Alberdi más importante que nunca, precisamente porque nos desviamos, o si lo recordamos porque en realidad su constitución sigue siendo, digamos, la principal fuente y en lo que más nos basamos bueno, para tener una ley fundamental en Argentina. Bueno, me parece, ¿no? En mi opinión, si Alberti pudiera opinar sobre esto, diría, bueno, a partir de la reforma del 60 todo ha sido malo, ¿no? Del 57 y demás. Ahora, excelente la pregunta, porque me parece que a pesar de que eso haya sido malo, haya involucionado en términos de libertad, si querés, en la Constitución, salvo algunas excepciones, sí creo que, yo te dije recién que Alberti le había puesto bases y punto de partida. Para mí, podría haberse llamado cimientos, porque todavía hoy la Argentina vive con esos cimientos. Todavía esa luz, por eso se llama la indómita luz, esa luz todavía es un faro que nos indica el camino de la libertad. Eh, Daniel, tú dijiste que Alberdi fue un liberal y que esto básicamente es un documento bastante liberal. ¿Por qué fue Alberdi un liberal? Se podría haber ido por otra corriente de pensamiento, pero no fue así. Bueno, también extraordinaria pregunta, que precisamente en el escrito de Venegas Lynch están los orígenes del pensamiento de Alberdi, que cuando él estudiaba, él estuvo muy influenciado desde el punto de vista económico por
eh, Adam Smith, Juan Bautista Say, y se encaminó a ese lado de la libertad, y también con autores que fueron los de la Revolución de Mayo, tomó cosas de Belgrano. Alberdi está muy vinculado a lo que fue la Revolución Argentina, la Revolución Liberal, digamos, de mayo de 1810, y él dice en un escrito cuando tenía 27 años que se llama Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho. Él dice lo siguiente: nuestros padres nos dieron la independencia material. A nosotros nos toca ahora la independencia intelectual. Unos rompieron la una por la espada, nosotros lo romperemos la otra por el pensamiento. Y en ese pensamiento, Alberdi abrevó en el sector liberal, ¿no? De hecho, por ejemplo, un historiador francés, Jean Jaurès, dice: Alberdi iguala, es tan importante su legado como el de Montesquieu y el de Tocqueville. Bueno, Alberdi había leído eso, ¿no? Conocía el pensamiento liberal de la época, ¿no? Tengo una pregunta para la mesa en general, para Daniel, pero también para Ian, para Gabriela, y en relación justamente a estas afirmaciones bueno, de que Alberdi es igual o tan importante como Montesquieu o Tocqueville. ¿Les parece que Alberdi ha sido más importante para Argentina o para América Latina y el mundo hispano en general? Porque lo cierto es que Argentina puede estar viviendo hoy de los cimientos, ¿no?, que dejó Alberdi hace ya 170 años, ¿no? Pero estamos hablando de Alberdi en el marco de un podcast latinoamericano, ¿no?, hispanoamericano. Bueno, Gabriela también hace poco escribió un libro, ¿no?, con próceres hispanoamericanos, donde por supuesto, bueno, Alberdi es una figura importante, ¿no? Por más de que, bueno, también hable de Vieites, digo, ¿es Alberdi una figura más importante para Argentina o para América Latina? ¿Qué les parece? Escucho. Bueno, yo diría que es poco conocido afuera de Argentina. Es más importante desde esa perspectiva o bajo ese criterio para los argentinos, pero a mí me parece que debería ser, su obra ser conocida fuera de Argentina, porque tiene, a diferencia de otros pensadores, pues tiene mucho de original en su pensamiento y fue muy, escribió bastante sobre muchos temas, entonces también es muy rica su obra. Me parece importante a nivel regional por eso, pero creo que no lo es actualmente. Sí, yo estoy Los, completamente de acuerdo. Es más, yo le iba a preguntar a Daniel qué tanto es conocido Alberdi en Argentina, porque sin duda Alberdi es importante para Argentina, pero para que sea bien relevante, hay que conocerle, ¿no? Y yo tengo la impresión de que hay muchos argentinos que ni siquiera conocen su propia historia, y quizás eso es uno de los proyectos tuyos personales. Sin duda es uno de los proyectos del presidente Milei que prologó tu libro. Sin embargo, me gustaría, estoy de acuerdo con Gabriel, me gustaría que se conozca en toda América Latina, porque su visión era distinta, era la visión de la revolución estadounidense, ¿no? De América del Norte, y no la revolución francesa, que inspiraba a buena parte del continente. Bueno, yo coincido 100% en lo que acaban de decir. Y quiero agregar más: Alberdi es desconocido aún para los liberales, porque saben que la existencia, pero no saben el contenido de la obra. Por eso este libro es importante. Este libro, y vuelvo a la pregunta que me hacían de Sarmiento y demás, no contiene ninguna pelea, ninguna controversia de Alberdi con nadie. Simplemente está la difusión de su obra. Y por eso la idea de hacerlo conocer. Déjenme algo del libro. Eh, Dije recién que era una introducción a la obra de Alberdi. En el libro está, se puede ir por un QR a toda la obra de Alberdi, a toda la obra publicada, a la obra completa de Alberdi a través de un QR para quien quiera ahondar en eso. Pero un poco lo último que vos dijiste de Estados Unidos. Alberdi va a Estados Unidos, creo que en el 42, 43, y estando almorzando en Baltimore con amigos, abogados, estaba ahí también el nieto de Lafayette. Él pregunta por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué le contesta a un abogado? Mirá, le dice, si no existiera, no nos daríamos cuenta de su existencia, ¿no?
queda impactado Alberdi con eso. Y déjenme algo, entonces para resumirlo, en Argentina creo que es desconocido. Gracias al presidente Milei, hoy está en los diarios Alberdi. Antes no estaba, no existía. Eh, Dos referencias voy a hacer. La primera, ¿cómo se reivindica públicamente a Alberdi como prócer? Si me preguntaran a mí qué hay, bueno, puede ser que haya alguna calle, pero nunca nada gubernamental con él, ¿no? Dos cosas voy a decir. La primera, que tiene que ver con Rosario, un señor, estando en vida Alberdi, Pucho se llamaba, le dona una cuadra de terreno y arma el pueblo llamado Juan Bautista Alberdi. Y en Argentina, el Día del Abogado, que es el 29 de agosto, es por el nacimiento de Alberdi, pero ese reconocimiento está hecho por una federación de abogados de la capital federal, nunca gubernamental. No hay nada, es decir, esto contribuye a que sea un prócer olvidado. Y termino con esto, que es muy importante para América Latina. Eh, Alberdi fue un americanista fuertemente, ¿no? Y de hecho, cuando él va a que le reconozcan el título de abogado en Chile, presenta un escrito que se llama Memoria acerca de un Congreso General Americano. Esto es, no sé, 104 años antes que la existencia de la OEA, algo parecido, pero a mi juicio mejor que lo de Bolívar. Y ahí viene lo que vos preguntabas si era liberal. Bueno, pone en ese Congreso como una agenda muchos temas. El arreglo de los límites, eh, monedas que se reconozcan en todo el territorio, titulación universitaria que se reconozca en todos los territorios, una comercio libre, una unión continental para aquella época, ¿no? Eh, Garantía a todos los autores intelectuales de descubrimiento como la obra literaria, ¿no? Pero acá viene para mí algo decisivo para toda América y muy vigente hoy en día. Establece un punto que dice derecho de intervención. Dice la Argentina, perdón, la América deberá intervenir o podrá intervenir en cualquier lugar de ella donde la libertad sea conjugada hacia sus habitantes. La neutralidad no puede existir en donde hay intereses comunes. Y agrega, la América se salvó por la intervención. Y dice, Argentina intervino en Chile, Chile y Argentina en el Perú. Sin esto hubiera sucumbido. La neutralidad no debiera existir. Le llama el derecho de intervención. Sería algo extraordinario en toda la lamentable historia de las dictaduras en América Latina. Si eso hubiera existido, no hubiéramos hecho que la América hubiera intervenido en todos esos países donde la dictadura fue tan nefasta. Sí, o sea, es interesante su faceta como diplomático. De hecho, su libro acerca de la guerra ha sido muy reconocido. Tengo entendido que era una de las obras que le interesaron a Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Sí, Eh, claro. y Venegas Lynch siempre cita este libro sobre la guerra de Alberdi, pero también a mí me parece muy interesante su faceta como economista, porque no solo escribe este proyecto de constitución y los argumentos justificándolo, sino que luego creo que se llama Sistema Económico y Rentístico, él Perfecto. dice, y estas son las implicaciones de política económica que están implicadas en esta constitución. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco de esa faceta de Alberdi como economista, que creo que lo distingue de muchos pensadores en la región. Bueno, muy importante porque eso lo escribió en el año 1854, después de sancionada la Constitución, y un poco para explicar cada artículo de la Constitución que tiene que ver con la economía. Entonces él dice, la economía argentina, la Constitución, representa un sistema económico vinculado a la libertad. Y ahí establece derechos, el libre comercio y demás. Muy importante porque, ¿qué mira Alberdi? Y esto en general. eh, Dice que la Constitución es una gran ley derogatoria. ¿De qué? Derogatoria de las leyes de India, de lo anterior, de la colonia. Y que eso iba a llevar mucho tiempo. Por eso, en esa articulación que hace él de la Constitución argentina, va a establecer cómo derogar cada una de las cosas. El sistema económico y rentístico de Alberdi es en sí mismo un nuevo código civil. Por eso él está en contra después del Código Civil de Versalles. Entonces él dice, esta es la revolución liberal de América, la Constitución vinculada a la economía. Bueno, y de eso trata el libro. Hay alrededor de 200
60 temas, pero él va explicando, y está en el sistema económico y rentístico, y también en estudios económicos, que son un escrito póstumo de él, cada punto, qué es la libertad, qué pasa con los bancos, por ejemplo, cómo se hace para reformar un banco de Estado. Y dice, concluye, solo hay una forma, suprimirlo. Y así en esto va explicando en el sistema económico la distribución de la riqueza, cómo se genera la riqueza. Recuerdo una frase extraordinaria respecto de esto. Si un país quiere decididamente ser pobre, basta con encargar al gobierno el cuidado de enriquecerlo. Digo, el sistema económico rentístico es, creo, y ahí, si vos me permitís, quiero decirles, contarles una parte que tiene el libro que para mí es muy importante, que son las ideas de Alberdi en acción. Digamos, ese sistema económico y rentístico más el andamiaje jurídico de la Constitución, ¿significó algo para la Argentina? Bueno, ahí en el libro está, ¿no? Y creo que mucho. Le dejé con la duda, ¿no? Bueno, yo justamente te iba a decir que te olvidaste decir cuál era el impacto de la Constitución Bueno, sobre la Argentina, la riqueza y eso. Y relacionado a esta pregunta, porque yo sí le escucho al presidente Milei referirse a la Constitución de Alberdi y cómo Argentina se volvió uno de los países más ricos del mundo en su momento como consecuencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto? Y además, ¿cuál es el mensaje de Milei en el prólogo? bueno, el mensaje de Milei es volver a la idea de Alberti. Él quiere llevar adelante esas ideas fuertemente, ¿no? Y generar de nuevo el cimiento de la libertad. Ahí hago un paréntesis porque Alberti decía que habíamos tenido 300 años de colonia y que para que la libertad o el cambio cultural, diríamos hoy, se instalara, hacía por lo menos falta 100 años. Milei lleva 1 año y medio, ¿no? Y le exigen como si llevara 45 años. Es algo inédito, pero es importante porque hay también, hay algunos aforismos de Alberdi. Él, acerca de lo que hace el Congreso, la facultad del Congreso, dice, el Congreso no puede establecer lo que quiera, ojalá pudiera ser así, no puede erradicar la pobreza, por ejemplo, como alguna vez aquel dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Si fuera así, sería todo muy fácil, ¿no? Y ahora vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo fue las ideas de Alberti en acción? Déjame un paréntesis de qué soy la Argentina. Eh, la Universidad Tecnológica Nacional en el año 2019 hizo un estudio donde la Argentina estaba alrededor del puesto 68 en ingreso per cápita del mundo, año 2019. Luego también en Argendata, creo que unos años después, 2020 y demás, éramos el puesto 72. Vuelvo a la Argentina de las ideas de Alberti, que teóricamente se implementaron entre 1880 y 1914, más o menos. Ustedes saben que hay el proyecto Madison, que lo lleva adelante una universidad de Groningen, de los Países Bajos, que hace poquito estableció que entre 1820 y 2020 el Producto Bruto creció 1.271%, más o menos, por ahí, para ver producto de la revolución industrial y demás. Esto mismo Madison, en ese proyecto, esta universidad estableció en el año 2010, y acá viene lo que dijo Milei, que en 1896 la Argentina había sido el país más rico del mundo por ingreso per cápita. Repito, 1896. Luego cambió la metodología en la misma Universidad de Groningen y no le dio que fue el primero en 1896, sino el sexto del mundo. Pero miren lo que estoy hablando. Dije hoy 72, en aquel momento fuimos el 1 o el 6 del mundo. Y esto generó una gran controversia aquí en la Argentina. Por eso el libro está desarrollado y hay muchos testimonios de historiadores como Ezequiel Gallo, de Armando Rivas, que tiene un libro extraordinario que se llama Argentina, un milagro de la historia, que con datos que establecen que Argentina, el Producto Bruto crecía al 7,5% anual en aquella época, en ese periodo de Cortés Conde. Bueno, hay muchísima información que está en el libro vinculado a eso de que Argentina
fue súper próspera, pero no solo datos económicos respecto del Producto Bruto, también en relación al salario real, y otros datos trascendentes, y ahí voy a un aforismo de Alberdi, que un presidente de la Argentina dijo: el aforismo de Alberdi, gobernar es poblar, se hizo un instrumento de gobierno. Y la Argentina, y un dato muy interesante de América Latina, que lo hace un chileno, profesor en Canadá, en 1850 la Argentina representaba en población de toda América Latina el 3,5%. Y en 1910 pasó a ser el 11,1%. En 1850 la Argentina tenía menos población que Chile, que Perú y que Bolivia. Imagínense cómo fue ese crecimiento, ¿no? Pasamos, por ejemplo, el primer censo de la Argentina en el año 69, que éramos 1.800.000 habitantes, a 7,5 millones alrededor de 1914. Bueno, hay muchas asociaciones con muchísima información. Y agrego otra cosa que tiene que ver con una pregunta inicial de un alemán que vino aquí, que trajo la Escuela Austríaca de Economía a Mendoza. Él llegó a Buenos Aires en 1940 y quedó enormemente sorprendido porque la gente se vestía mejor que en Europa, había hoteles mejor, y él señaló ahí, y repito, está en el libro, dice: este país está en condiciones de disputarle el liderazgo a Estados Unidos. Seguramente, después de la guerra, empresas europeas y americanas se establecerán aquí en Argentina y el peso desplazará al dólar. Repito que estoy citando, no crean que estoy loco. Lo dijo en 1940 alguien que había venido de la Organización Internacional del Trabajo, que vivía en Ginebra. Bueno, termino de esto que dijo Milei, que es tan rotundo el triunfo de Milei en función de estas ideas, que, como decía Marco Tulio Cicerón, la evidencia es la más decisiva demostración. Yo tengo una pregunta, ya que mencionaste el peso. Digamos, en una de las obras póstumas de Alberdi, parece obsesiva la mención y la recurrencia de esta cuestión de la moneda y la moneda fiduciaria emitida por un banco estatal. Digamos, ¿nos puedes comentar un poco cuál era la postura de Alberdi y qué importancia, por qué era tan obsesivo este tema? Porque, digamos, yo me he leído un libro que escribió sobre eso, no sé si hay otros, pero que está en la colección de las obras póstumas y es como, parece como un fetiche que tenía con esta cuestión. ¿Por qué le afectaba tanto? Bueno, a ver, él qué decía respecto del Banco de Estado, ¿no? Y la moneda. Él decía: no, eso no es moneda como bien económico, eso es deuda. Y esa acción del Estado llevada adelante era, la pobreza significaba la pobreza para todos los habitantes. Ahí es profundamente austríaco en relación a eso, porque tiene que ver con todo, digamos. Sobre todo lo voy a vincular en muchas cosas que pone Alberdi en el sistema económico y en el estudio económico, que no es solo el tema monetario, porque eso significa algo directo con el gasto público, que es muy importante para él, lo que significaba, y que eso empobrecía al país. Que, paréntesis acá, que tiene que ver con la primera pregunta, una de las primeras. Él decía fomentar, y fomentar no es hacer respecto del gobierno. Él estaba en contra de cualquier acción, y sobre todo en el tema, yo diría lo siguiente: un adelantado a Menger, en el sentido de que esa moneda del Estado, que se le ponía además el curso forzoso, intervenía en toda la economía del país y la empobrecía producto de eso. Él no consideraba al Banco Estatal algo comercial. Él decía que la moneda debía dejarse al comercio, nunca al Estado. Era un obsesivo, tal cual vos decís, Gabriela. Daniel, ya que estamos discutiendo varias obras de Alberdi, ¿no? Las bases con las que después se sentaron, bueno, los artículos de la Constitución Argentina, el sistema rentístico y económico para la Confederación Argentina, el crimen de la guerra. Vos decías hace un rato, Alberdi tiene 24 tomos escritos. Bueno, están las cartas quillotanas también con Sarmiento. ¿Alguno de todos estos es tu favorito por algún motivo en especial? Sí, claramente el crimen de la guerra. Eh, ¿Por qué es favorito? Porque me impactó mucho al leerlo. Me pareció
el escrito antibelicista más importante que haya visto de todo lo que he podido leer, ¿no? Y muy importante, no solo humano, sino profundamente liberal. Ese es un escrito. Y otro que tiene que ver, que él lo dice, es una biografía de él, de William Wallride, que, que fue un empresario inglés. Que esto es importante. Alberti decía, los empresarios son los héroes de la paz. Esto tiene que ver con el comercio libre y con esto que hablábamos. Y respecto de América Latina, si uno ve, y esto también lo señala Alberti y lo ponemos en el libro, si uno ve, si alguien pregunta en cualquier lugar de América Latina, la historia de América Latina normalmente está vinculada a los próceres de la guerra, de la independencia, el militarismo, como la pedagogía de las estatuas. Albert decía, ¿por qué no hay aquí datos de científicos, de comerciantes, de economistas? No existe esa historia. Esa es la otra historia que hay que escribirla. Un poco, eso también está en el crimen de la guerra, ¿no? Y bueno, y dentro de los líderes políticos destacados, a mí me llamó la atención que lo que a él más le impresionó de San Martín fue su modestia. Eh, Claro, absolutamente, ¿no? sí. Termina. O sea, solamente que no quería dejar de mencionar eso porque lo habías citado en un artículo y me parece que así como también se suele dar precedencia a los líderes políticos o militares de ese periodo, dentro de esa subcategoría se destacan más aquella típica figura o que se ha vuelto tan tradicional en América Latina del hombre fuerte, porque digamos también hubo otros líderes políticos del otro lado que no encajan dentro de ese estereotipo, ¿no? El mismo San Martín, la famosa reunión de San Martín con Bolívar en Guayaquil, y aquí, por ejemplo, en mi país, sobre todo fuera de mi ciudad, se suele admirar mucho a Bolívar y se conoce o se sabe muy poco acerca de San Martín y de hecho tenemos un gran monumento en nuestra ciudad, en el Malecón, de esta reunión y prácticamente no se enseña o no se investiga de qué es lo que sucedió ahí y cuáles fueron las alternativas y los temas discutidos en torno a esa reunión. Pero Sí, no era es una verdad, pregunta, era solo para... no, es Sí. verdad, se sabe muy poco, pero agrego lo que vos decís, que coincido, que están muy bien y son nuestros máximos héroes. Le debemos la independencia y eso es muy importante, no podríamos ser sin ellos. Pero eso no quiere decir que tenemos que referenciar en todo en ellos. Eh, por eso decía, Alberti es muy importante porque la organización del país no lo hizo San Martín ni Belgrano. Hubo gente que tuvo que escribir y transcribir muchas cosas de lo que pasaba en el mundo y constituirnos como nación. No se lo debemos solamente a esos próceres militares. Hay otros también próceres muy importantes en la constitución de cada uno de nuestros países. ¿Sí? Daniel, en relación a la evolución del pensamiento de Alberti, ¿no? Hacia el final de su vida, en 1880, él da un discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es muy famoso también, que es la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Un discurso que después, bueno, se convirtió en un ensayo y que hoy lo seguimos leyendo y siguen saliendo frases, ¿no? que se citan de ese discurso todo el tiempo, que es como se puede, bueno, si uno ve lo que duró la vida de Alberdi, es un discurso tardío, ¿no? Está cerca de morir Alberdi. Alberdi muere 6 años después, si no me equivoco. Entonces, la pregunta es, en relación a cómo evolucionó el propio pensamiento de Alberdi. ¿Te parece que Alberdi se fue volviendo cada vez más liberal con el tiempo? Que era un Alberdi un poco diferente ya al de 1853, 52, ¿no? Una vez que había visto cómo había evolucionado la Argentina durante su tiempo. Sí, creo que sí, se volvió más liberal. Ese escrito que vos mencionás, porque es un discurso que al final estaba tan mal físicamente que ni siquiera pudo pronunciarlo, ¿no? Tuvo que entregarlo a Merú, que fue el que lo leyó, un alumno. Eh, para mí sí se transformó más liberal, ese fue el penúltimo escrito. Era más liberal, tenía otra concepción distinta, que ahí tiene cosas muy importantes que dice, bueno, la, la- la libertad individual y la no intervención del gobierno son dos cosas o dos locuciones que dicen lo mismo. Era mucho más liberal ese escrito, es extraordinario, ¿no?
ese escrito, que creo que ese es el único escrito que ha estado en toda América Latina. El más conocido, me parece, de América Latina es ese discurso de él en el final de su vida, ¿no? Que yo creo que la terminó contento porque él alcanzó a ver ahí lo que siempre soñó, la unificación de la Argentina con, con Buenos Aires como capital y la instrumentación de sus ideas en el gobierno de Roca, de Avellaneda y demás. La respuesta es sí, era más liberal. Pero para que funcione la constitución suya, tendría que haber por lo menos un consenso político alrededor de estas ideas liberales, ¿no? Y creo que en eso también Argentina ha sido diferente que el resto del continente. ¿Por qué se dio eso? Bueno, del consenso liberal, decís, creo que hubo una generación que discutía todo eso, se tuvieron no sé cómo decirlo por la instrumentación, pero una gran tarea intelectual de muchísima gente respecto del debate de las ideas y acerca de la libertad. Eh, Creo también, Albert tenía una frase que decía, ¿cómo somos? ¿Cómo está la Argentina? Somos pobres, incultos y pocos. Por eso lo de gobernar y poblar, ¿no? Bueno, comenzaron a constituir el país. Después de muchísimas guerras, muchas cosas sucedieron entre 1810 y 1853, que al escribir eso, Alberdi, repito, que él mismo decía, tiene el pensamiento de toda una generación, escribieron un país liberal, lo formaron, lo forjaron y políticamente se instrumentó así, se llevó adelante, ¿no? Tuvimos la suerte, si querés, de que eso se instrumentara y además que dio resultados, ¿no? Tangibles, que es lo que hablábamos recién. Muchos inmigrantes vinieron al país a poblarlo, ¿no? Se comenzó casi de cero, comillas, ponele, pero fue muy importante la cantidad de gente que vino, ¿no? Es Y vino, el milagro de la historia al claro, que se refería esto es lo Armando que Rivas. Armando Rivas decía, el milagro de la historia, exactamente. ¿Y por Daniel, qué venía la gente? Bueno, porque era una oportunidad, veían oportunidades. Y ahí tiene mucho que ver esto que siempre repite Venegas Lynch acerca del salario real, que era superior a España, Italia, Alemania, Suiza, pero no era superior a Inglaterra y Estados Unidos, por eso no venían. Y por eso también vinieron. Argentina fue el segundo destino más importante de inmigración después de los Estados Unidos. Daniel, yo te quería hacer una pregunta. Tú destacas varias facetas de Alberdi. No hemos conversado de su faceta como abogado, pero básicamente también eso nos cuenta un poco acerca de la época, ¿no? Porque hoy en día, digamos, es muy distinto eso. Un abogado es un abogado, no es economista y un economista no sabe prácticamente nada del derecho. No sé si nos podrías comentar un poco de dónde viene esta, digamos, estas múltiples facetas, porque no la tenía fácil, ¿no? O sea, cuando muere su madre, cuando nace, a los 10 años queda, también muere su padre. Entonces, ¿cómo es que él llega a ser tan destacado en tantos ámbitos? Bueno, muy bien lo señalás vos. Él se queda huérfano muy joven, a los 11 años, y ocurre en Argentina un ministro que se llamaba Rivadavia, que luego va a ser presidente, establece unas becas para un colegio que se llamaba de Ciencias Morales en Buenos Aires, y eran 6 becas por provincia. Uno en Tucumán, uno de los chicos que fue Juan Bautista Alberdi a estudiar a ese colegio de Ciencias Morales, y allí aprendió un poco para responder por qué es abogado, economista. Ahí aprendió filosofía. Entonces, en ese colegio de ciencias morales tuvo profesores, y eso está en el escrito de Venegas Lynch, que está en el libro, tuvo un profesor, Diego Alcorta, que estableció filosofía liberal de aquel momento, y Albert se introdujo en eso. Mira, el primer libro que él leyó, que había dejado el colegio, pero el primer libro que él leyó fue Las ruinas de Palmira, de Volney, y le interesó mucho. La filosofía lo hizo encaminarse hacia el derecho, fue la economía, bueno, una serie de ciencias. Era además algo que no me preguntaron, pero ¿por qué se llama? Acá en Argentina es muy común este título, o se conoce, La Indómita Luz. Hay un tema de Charly García y de Spinetta, La Indómita Luz, porque también fue músico.
Alberti Aparici, el título es porque fue músico, fue muchas cosas, porque en ese colegio de ciencias morales tenía diversas cantidad de materias vinculadas a muchos temas. Por eso tuvo tantos roles, ¿no? Diplomático, abogado, jurista, que también Daniel, se desconocen. perdón, hay un tema sobre el que quería preguntar también, y me parece que vos sos la persona indicada como un buen estudioso de Alberdi y todo lo que ha escrito. Hay una cita de Alberdi que a veces circula en forma de crítica. Bueno, a veces sí, sobre todo como crítica. Cuando Alberdi dice algo así al pasar, los nuevos estados de la América española necesitan reyes con nombre de presidentes, ¿no? Que parece que va en contra de, bueno, todo lo que conocemos de Alberdi en el sentido de que siempre quiere que el Estado esté un paso atrás, ¿no? Que el Estado no intervenga en la vida de las personas, o por lo menos no más de lo que lo necesita. Y es una crítica que me parece que a veces quizás también se le hace a Milei cuando intenta gobernar sin el Congreso o intenta, digamos, eh, hacer que el Congreso no bloquee sus reformas, ¿no? Que es algo que también mencionabas hace un rato, el Congreso no puede hacer cualquier cosa, está claro que el Congreso no puede hacer cualquier cosa. ¿A vos qué sensación te deja esa frase, Alberdi, así que es como que la tira al pasar, hablando de Chile en realidad, ¿no? Porque dice, bueno, Chile ya solucionó un problema que tiene Argentina en el momento en el que Argentina todavía no se ha organizado nacionalmente. ¿Por qué Alberdi decía esto y a qué se refería exactamente? Bueno, me parece, ¿no? Esto es muy importante porque esta es la originalidad de Alberti. Alberti no va a copiar, cuando dijimos la base, no va a copiar la Constitución de Estados Unidos, de California, artículo por artículo. Va analizando que él dice la república posible en lugar de la república verdadera. Y él ve en esa frase que vos decís que el presidente debía tener mucho poder. ¿Y por qué dice eso? Porque en la historia argentina hubo una gran anarquía mucho tiempo. De hecho, ese dictador Rosas tenía la suma del poder, entonces él ve que había que tener una persona fuerte, fuerte como un rey. Creo que por ahí va lo de la frase de él, y que él dice, bueno, este rey tiene que gobernar una serie de provincias díscolas que siempre han estado con caudillos. Entonces debe tener un poder realmente importante para que se sometan políticamente a llevar adelante ese país. Entonces ahí viene el federalismo de él, que era un federalismo que él ve muy, como muy bien dijiste, en Chile. Por eso hace la biografía del presidente Bulnes. Él ve en la Constitución de 1833 un ejemplo en este punto de un poder fuerte, centralizado. Bueno, lo aplica a la Argentina más desde el punto de vista federal, digamos, pero que sea ese rey poderoso. Por eso en la reforma del 60 se saca eso. Claro, Se descentraliza, digamos. claro. Y Y déjame alguna una vez, cosa, perdón, sí, una cosa, Marco, que no me quiero olvidar de algo que también decía respecto del Congreso. Aquí el Congreso es una máquina de impedir, lamentablemente, ¿no? Porque el Congreso ha asumido roles ejecutivos. Y en una cosa que Alberti señaló también y que también ponemos en el libro, acerca de esto que te voy a decir, la inflación legislativa. Dice, Dios quiera que la Argentina no caiga en la inflación legislativa que hacen los legisladores con más y más cosas, porque cada artículo de más es una libertad de menos. Eso hacen acá ahora. Y Milei realmente no puede gobernar con este tipo de congresos, ¿no? bueno, por eso también es tan importante el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Desregulación, ¿no? Porque el ministro Sturzenegger, antes incluso de haberse aliado a Milei y mientras estaba en otro partido político, se puso a investigar toda la legislación argentina y bueno, cada persona que lo iba a visitar veía, ¿no? Las pilas que tenía y decía, bueno, toda esta pila de legislación hay que eliminarla, toda esta pila hay que actualizarla, toda esta pila hay que modificarla. Pero claro, hemos sufrido una cantidad, una inflación legislativa tal que, bueno, no solamente el número de leyes es enorme, sino que, bueno, cada una de esas leyes, como vos bien decís, nos reduce un poco más las libertades. Ahora, Daniel, para cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo, una pregunta final, porque vi que alguna vez escribiste en un artículo que está publicado en la página web del Club de la Libertad de Corrientes,
que si Alberto Medina Méndez nos está mirando, que es de Corrientes, le mandamos un saludo. Decías, hoy como ayer nos hace falta un Alberdi, pero claro, ese artículo no tiene fecha, entonces no sé exactamente de cuándo es. Y digamos, en vistas de que hoy tenemos un presidente que cita a Alberdi y que quiere volver, ¿no?, al país que pensó Alberdi, la pregunta es, en ese caso, ¿nos sigue faltando hoy un Alberdi, un intelectual, digamos, fuera del poder, además de un presidente que cree en Alberdi? ¿O ya Alberdi hoy nos resultaría redundante en Argentina? No, siempre nos va a hacer falta personas del tamaño de Alberdi, pero creo que hay muchas, y bueno, y tantos otros. Vos señalaste el trabajo de Sturzenegger, que es extraordinario, fantástico, muy importante. Y un poco con la pregunta de Jan acerca de la Argentina liberal, recuerdo que Alberti decía, un país libre, la libertad se presume, la restricción se expresa. Y acá, durante mucho tiempo, ha sido todo suma de restricciones, solo de restricciones. Por eso es tan importante la obra de Sturzenegger, lo que está haciendo. Pero claro, ahí tenemos problema con el Congreso para derogar esas cuestiones. Un tema muy importante también vinculado a todo esto, en donde nos hace falta Alberdi, que podrían aparecer muchos Alberdi, que es en la libertad de educación. Argentina tiene un sistema monopólico de educación que es muy difícil cambiarlo. Esto también hace falta allí Alberdi. Yo creo, vos mencionaste recién a Medina Méndez, y quiero decirle esto, yo también para finalizar, este libro es el inicio de algo que nosotros denominamos el Proyecto Alberdi, juntamente con el Club de la Libertad, también el Grupo Unión, que es que luego de este libro lo vamos a traducir al inglés para difundir en todas universidades, círculos de intelectuales y demás la obra de Alberdi en el mundo. Y también vamos a seleccionar muchos de sus escritos. Vos dijiste, por ejemplo, La omnipotencia del Estado, El crimen de la guerra. También lo vamos a traducir al inglés y vamos a generar lo que se llama la colección Alberdi. Y hemos puesto un mail que se llama cateralberdi@gmail.com para interactuar con la gente que quiera colaborar para la difusión de la obra de Alberdi. Perdón por mi Bueno, afonía. no, está perfecto. Y me parece muy bien que terminemos el podcast con una recomendación, bueno, por supuesto para todo el mundo, para que investiguen y aprendan sobre el trabajo de la Cátedra Alberdi en Mendoza, Argentina. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros acá esta semana. Muchas gracias también, Gabriela, Ian, por estar del otro lado. Y bueno, nos vemos la próxima semana entonces con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias a Daniel. ustedes. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.